¿Alguna vez has querido realizarte una cirugía plástica, pero también sentías temor? ¿Tienes dudas sobre este tema? Pues te tengo una excelente noticia. Hoy tenemos una invitada especial que nos hablará todo sobre este tema de las cirugías plásticas y estéticas. La invitada que tenemos el día de hoy es Stephanie Hualpa. Ella es doctora cirujana plástica reconstructiva. Y antes de darle la bienvenida, no te olvides de activar la campanita y darle like al video. Stephanie, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Steffi, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Es un gusto estar aquí y pues bueno, estoy presta a solucionar algunas inquietudes o dudas que quieras despejar sobre este tema que es la cirugía plástica. Muchísimas gracias a ti por estar aquí presente. Y bueno, antes de comenzar con esto, porque yo sé que todas están ahí atentas, pero antes de comenzar con esto, sí me gustaría que le conozcan un poquito, así es que cuéntanos quién es Stephanie. Bueno, pues yo me definiría como una mujer leal, preocupada, empática, cosas que considero que son muy importantes para poder realizar esta profesión que llevo. Me considero una persona organizada, trato de equilibrar mucho mi parte profesional, mi parte personal. Me encanta el deporte, me gusta mucho hacer ejercicio. Me he orientado a hacer algunas disciplinas, no estoy encasillada en nada en particular. Hago varias cosas y aparte me gusta igual compartir con mi familia, con mis amigos. Y trato de llevar el equilibrio entre todas las áreas de mi vida, que creo que es algo muy importante. Qué lindo, mi Steffi, te conocimos ya un poquito y bueno, me encantó también la parte de empática porque qué importante que un cirujano sea empático, chicas. Imagínate que se ponga en los zapatos, de este caso, del paciente. Pero bueno, vamos a empezar con las primeras preguntas. Yo sé que están ahí ansiosas, muchas dirán, ¿hay dolor? ¿No hay dolor? ¿Qué? Pero voy a empezar con la primera, que me encantaría que nos compartas un poquito sobre tu trayectoria como cirujana plástica. Esto es importante porque no se trata de solamente estudiar medicina y lanzarte a hacer ya una cirugía. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Esa es una excelente pregunta, Steffi, porque hoy en día es importantísimo cuando uno tiene la necesidad o el deseo de realizarse una cirugía plástica, ver con quién te vas a operar. Actualmente hay un sinnúmero de personas, de profesionales en oferta, pero muchos de ellos no cumplen con todos los requerimientos para llegar a ser el médico que te realice una cirugía de la forma más segura y adecuada. Son muchos años de preparación para poder realizar una cirugía, porque no es solamente el hecho de hacer la cirugía, sino que siempre uno tiene que pensar que podría suscitarse alguna complicación y el cirujano tiene que estar en capacidad de resolver esa complicación. Ahora se da mucho que hay los llamados cirujanos estéticos, porque es muy distinto ser un especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética, porque ahí está la diferencia. Nosotros nos formamos tanto en cirugía estética como reconstructiva. La reconstructiva se encarga de reparar algún daño, algún defecto, mediante unas técnicas que son sumamente distintas, mientras que un cirujano estético nada más, que es algo que apareció, que ha surgido recientemente, donde hacen una maestría de 2 años únicamente, a veces muchísimo menos tiempo, a veces lo hacen como que a distancia, están 15 días y regresan a su casa y el resto lo hacen online y es una cosa súper distinta. Porque ellos solamente aprenden cómo operar, pero luego hay una complicación, hay alguna otra situación desfavorable con el paciente y no lo saben manejar. Mientras que nosotros como especialistas en cirugía plástica, reconstructiva y estética, hacemos nuestra carrera de medicina, luego hacemos la medicatura rural, luego se hace una residencia en cirugía general o un posgrado en cirugía general en algunos casos y luego entras a la especialidad de cirugía plástica, que en mi caso fueron 4 años. Estamos hablando que tu trayectoria, que 8 años de medicina, más que 4 de especialización, bastante, mi Steffi. Son muchos años, entonces es eso, es una formación bastante larga.
Y después, cuando uno se gradúa, igual, al inicio siempre es como que trabajas con tus colegas que tienen más experiencia. Siempre ahí tú vas a ver la prudencia de una persona, porque es cierto, nosotros podemos saber hacer algo en teoría, pero a veces en la práctica, por más que tú estés 4 años, 24/7 en tu formación, ni siquiera así logras alcanzar a hacer algo que nosotros llamamos la curva de aprendizaje, que es tú sabes, es como en tu caso del maquillaje. El primer maquillaje que tú hiciste jamás va a salir igual de perfecto que lo que haces hoy en día, que ya tienes varios años de experiencia. Asimismo es la medicina. Entonces, tú en el inicio puedes hacer algo muy bonito, porque el talento es algo nato, pero hay personas que a veces no tienen el talento, pero el que persevera y que lo hace una y otra vez, la disciplina hace que tú hagas cada vez algo mejor. Entonces, cuando tú estás empezando igual, si tú eres una persona prudente, te vas a rodear o te vas a codear con otro profesional que te complemente, que tenga mayor experiencia, que te guíe, que te enseñe. Y yo al menos pienso que es lo más ético y lo más correcto en este caso, porque nosotros trabajamos con seres humanos, trabajamos con la vida de las personas. Yo cuando tengo en la mesa de quirófano no es solo un cuerpo que tengo que cambiarle la silueta. Es una mujer o un hombre que tiene una familia, que tiene un hijo, que tiene hermanos, que tiene un esposo en casa. Entonces, uno tiene que cuidar todo eso, porque trabajamos con sueños, con familias, con toda una historia que hay detrás. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con quién te operas, porque hoy en día tú tienes una oferta tremenda en lo que es el internet. Entonces ves ofertas que te dan, que la promoción, que te regalan los drenajes, la faja, todo. Me encanta escucharte porque primero varios años de estudio, ahora ya después de haberse capacitado, tiene ya más de 4 años realizando estos procedimientos y eso, la verdad, me gusta, mi Steffi, felicidades por ello. Pero ¿en qué momento fue que tú dijiste? Porque yo me imagino que hay muchos médicos que terminan sus estudios, pero tú ¿en qué momento dijiste, quiero ser cirujano? O sea, ¿por qué decidiste cirujana plástica constructiva? Sabes que es una cosa muy curiosa, porque a mí misma me pasó que uno tiene un prejuicio con el cirujano plástico, con la cirugía plástica en general, porque uno a veces cuando no está involucrado en esto y no conoce todo lo que abarca la cirugía plástica, dice, no, eso es algo muy superficial, ellos solo quieren llenarse de plata y solo les interesa el dinero y el estatus y demás. O sea, llegas a juzgar a un colega. Exactamente, porque yo cuando ingresé a la carrera de medicina, cuando tenía 17 años, yo quería ser pediatra, pero ya luego uno va estudiando, porque uno realmente yo no tengo familia que haya crecido yo viendo un médico, mis papás no son médicos. Tengo un tío, pero bueno, yo soy de Santo Domingo, entonces él vivía acá, yo en mi ciudad. Entonces yo no tenía idea, yo ni siquiera sabía que tenía que ser guardias, no tenía idea de lo que era la medicina. Solamente te puedo decir que desde muy temprana edad siempre supe que quería ser médico. Algo me llamaba la atención de la carrera, aunque no la conocía a profundidad. Pero ya en el camino uno va experimentando, va aprendiendo varias especialidades, porque el pensum de la carrera te enseñan sobre todas las especialidades. Y yo más o menos siempre fui súper curiosa, o sea, siempre quería estar un poco adelantada de lo que me tocaba. Entonces, llegar más a fondo, Sí, empecé a hacer guardias súper antes de que sea obligatorio. Yo empecé ya con los externados voluntarios. Y en una de esas, yo estaba haciendo mi externado en cirugía vascular y mi mejor amiga lo hacía en cirugía plástica. Y ella me venía a contar todas las cosas que hacían en cirugía plástica, me parecía súper emocionante. Entonces luego yo me colaba con ella en las guardias y comencé ahí a ver lo que era cirugía plástica. Estaba como en 6º semestre más o menos. Pero ya empezaste prácticamente a estar dentro de las cirugías plásticas. Desde ahí. Entonces, bueno, esto era en un hospital público, entonces no había cirugía estética, solo se hacía reconstructiva. Y entonces veía cómo hacían el tratamiento de los pacientes quemados, de los traumas cortantes en antebrazo, la cirugía de mano y todo eso. Y me pareció súper interesante, porque es una cosa, el paciente de cirugía reconstructiva y el paciente de cirugía estética son sumamente distintos, porque la expectativa es distinta. El paciente de cirugía plástica estética, es un paciente que está sano,
que no tiene ningún problema de salud y más bien él quiere mejorar su estética, su forma, su figura, para más bien satisfacer algún problema emocional, algún problema de insatisfacción de lo que ve en el espejo. Mientras que el paciente de reconstructiva es un paciente que tiene un defecto. Es una persona que perdió parcialmente tejido y que tú le vas a devolver la continuidad de su piel para que él funcionalmente esté bien y también de alguna forma estéticamente ayudarle. Entonces ese paciente siempre está agradecido. El paciente de estética, en cambio, es un paciente un poco más difícil, un paciente exigente, pero que también hay que saber abordarlo. O sea, siempre es importante cuando tú tienes un cirujano que tengas esa conexión también de poder expresarle cuáles son tus necesidades. Pero a su vez también uno como cirujano tiene que tener ese tacto de poderle decir al paciente, mira, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo lograr contigo. Porque a veces tenemos un problema con las expectativas. Y eso siempre hay que tenerlo muy en claro, desde antes de hacer la cirugía, hablar de expectativas y decirle al paciente hasta dónde podemos llegar. Y mi Steffi, al inicio igual hablamos de la diferencia, o sea, nos explicaste un poquito sobre el médico estético y el médico cirujano reconstructivo. Pero habrá muchas, como yo, que no entendemos de este tema, porque pensamos que porque dice estética ya puede hacerme una liposucción, ya puede hacerme una abdominoplastia. Pero ¿cuál es la diferencia entre un médico estético y un médico cirujano reconstructivo, de cirugía plástica? Sí, mira, Steffi, el médico estético está capacitado para hacerte tratamientos no quirúrgicos. Sea colocación de botox, de enzimas, colocación de rellenos faciales, biomodeladores, bioestimuladores, este tipo de tratamientos. Siempre que no sea invasivo. Cuando ya implica un acto quirúrgico, eso solo puede hacerlo un cirujano. Es algo distinto. Pero como te digo, ahora lamentablemente el mercado está saturado y hay personas que, como nuestra legislación no tiene unas pautas claras, y bueno, no solo en este país, en otros países también, hay médicos estéticos, médicos generales, médicos dermatólogos, médicos odontólogos, que hacen bichectomías, hacen lipos de papada, hacen lipoesculturas, abdominoplastias, colocaciones de implantes, y todo eso solamente debería realizarlo un cirujano plástico. ¿Cuáles serían los riesgos si es que esto realizaría un médico general o un médico estético más no un cirujano? ¿Qué riesgos existirían en el paciente? Como te comenté, mucha gente que no tiene títulos generalmente opta por poner estas promociones y cosas así, y ellos ganan por volumen. Te cobran un precio muy bajo, pero tienen muchos pacientes. Entonces, cuando están saturados de pacientes y como no te cobraron lo suficiente, hay alguna complicación, ellos se deslindan del caso. Yo he tenido muchos pacientes, una época trabajé en una institución pública y era cosa de todos los días recibir pacientes con complicaciones y justamente se habían hecho procedimientos en este tipo de sitios, que tienen un montón de promociones, que tienen... ¿Y cuáles son las complicaciones? Dígase, tuve una paciente que se operó de una abdominoplastia. Esta señora fue a la ciudad de Guayaquil, se hizo una abdominoplastia, ella le conoció a su cirujano en el quirófano, una cosa que a mí me parece impensable porque para unos realizar una cirugía como esa, tú tienes que conocer a la persona que te va a operar, te explica todas las complicaciones, te explica cuáles van a ser los cuidados posoperatorios, todos los pormenores de la cirugía, lo que implica, lo que dura, lo que podría pasar, lo que puedes esperar, todo eso. Y me parece una locura que ella me lo dijo así, me dice, yo le conocí al doctor en el momento que me iban a dormir. ¿Y cómo te duerme y todo si no es cirujano? Exacto. Plástico? Posteriormente la señora fue enviada a su casa y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que le había dicho que la veía en 21 días y la mandan con drenajes. Los drenajes son algo que uno tiene que estar viendo estrechamente, ¿sí? Y que uno idealmente los debe retirar la persona que los colocó. O sea, el médico. Exactamente. Entonces, en el caso de esta señora no se manejó así. El drenaje lo retiró otra persona
Ella a la semana empezó con fiebre, escalofríos, con malestar, llegó al hospital a la emergencia en la noche, al día siguiente yo en la mañana llegué a mi horario de trabajo, la revisé y ella tenía un absceso en el abdomen. La paciente llegó a estar tan inestable que necesitó terapia intensiva porque era ya una infección bastante severa. Tuvimos que entrar a quirófano, hacer varias limpiezas cada 2 días, poner una máquina de succión continua para que mejore el tejido y posteriormente logramos cerrar y afortunadamente en ese caso logramos cerrar con su propio tejido, pero en caso de que se hubiera perdido más tejido hubiéramos tenido que poner injertos, hacer otro tipo de cirugía reconstructiva más agresiva, más avanzada, que tal vez iba a dejar alguna deformidad importante en su abdomen. Imagínense esto, o sea, existen, así como tu paciente tuvo esta consecuencia, ¿cuántas consecuencias más? Otro riesgo también he escuchado, mi Steffi, el que les operan sin anestesia general. ¿Puede haber algún riesgo? A ver, yo te digo por mí, te soy sincera, yo tengo miedo a que me duerman. Entonces yo siempre digo, ¿y no será mejor solamente anestesia local, más no general? Pero explícanos un poquito sobre ¿cuál es la mejor y por qué razón? Ya, mira, el hecho de utilizar una u otro tipo de anestesia va a depender mucho del tiempo que nos vayamos a demorar en la cirugía, del tipo de paciente. Pero como tú me dices, es muy habitual escuchar que los pacientes le temen a la anestesia general porque dicen, me voy a dormir y no me voy a despertar, o me voy a quedar ahí y me voy a morir. Y realmente la anestesia general es la más segura que tenemos. Miren. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de la rinoplastia, porque es muy frecuente que se realicen rinoplastia solo con una anestesia local. Primero que a mí me parece algo sumamente traumático, porque cuando hacemos una rinoplastia, muy frecuentemente hay que hacer osteotomías, que es romper los huesos nasales para poderle dar una mejor forma, para afinar la nariz y para mejorar muchas veces la funcionalidad. Pero estas personas que hacen con anestesia local se corre mucho riesgo, porque cuando tú haces estos procedimientos en la nariz se podría lacerar algún vaso y producir un sangrado que es un poco difícil de controlar si el paciente está despierto, aparte que hay el riesgo de aspiración. La sangre se va hacia atrás y puede irse al pulmón por la tráquea. Mientras que si te opero con una anestesia general, estás con un tubo que está directamente en tu tráquea que está proporcionando oxígeno a tus pulmones. Y si hay este sangrado, nosotros podemos colocar un tapón atrás y controlar la hemorragia. Mira tú. Y así es en un sinnúmero de procedimientos. Qué excelente, y es que justamente te hacía esta consulta porque hay lugares, obviamente, que cuando no son médicos como tú, en este caso especialistas, y quieren hacer las promociones y todo lo que hablábamos al inicio, no realizan la anestesia, que en este caso sería la general. Excelente pregunta. Y bueno, aquí viene otra pregunta, ahora sí, y hemos hablado de lo trágico de cuando te haces chequear con doctores que no son aprobados. Debe ser cirujano estético y reconstructivo, chicas y chicos también. Pero ahora hablamos de la parte curiosa, de la parte bonita. ¿Por qué digo bonita? Porque a mí también me ha dado ganas, y tú sabes, Steffi, de realizarme una cirugía, me ha dado ganas y todo, pero aquí viene la parte bonita que te voy a hacer. Y es, cuéntanos un poquito cuánto más o menos dura una cirugía y después de que tú te realizas de esta cirugía, ¿cuánto tiempo es una recuperación? Ya, bueno, la cirugía como tal, el hecho de desde que tú empiezas a cortar hasta que termina es variable. Eso es otra cosa que las pacientes a veces no nos entienden, porque es la típica que tú pones un post de algo, de un antes y después, y lo primero que te ponen, ¿cuánto cuesta? No se puede, no te puedo decir te voy a cobrar tanto o cuánto por una lipo. El precio va a depender de cada paciente, porque cada paciente es única, cada paciente tiene una necesidad específica. Entonces, es por eso que varían los precios, es por eso que varían los tiempos. Porque no es lo mismo que yo le haga una lipoabdominoplastia a una mujer que mide 1,80 a que le haga una que mide 1,50. Tal vez en la de 1,80 me demore 4 o 5 horas y en la otra 3.
Ah, mira, yo no Entonces, sabía eso, que es depende distinto, también el tamaño. por supuesto. No siempre es malo ser pequeña, no mentira. Sí. Mira, eso no sabía, que miren ahí, un dato curioso ya lo tienen. Y algo también, por ejemplo, yo en algún momento me quise operar, aún no lo he hecho, pero todavía tengo esa gana. Obvio que sería con la Steffi. Pero, y por ejemplo, yo algún momento llegué donde Steffi y yo le dije, Steffi, me quiero hacer la lipo. Pero ahí viene justo lo que decías hace unos minutos, no todos los pacientes son los mismos casos. Cuando Steffi me revisó, me dijo, Steffi, tú eres delgada, tú no necesitas lipo, necesitas una abdo. Explícales un poquito también eso sobre la lipo y la abdo. Yo creí que porque ser delgadita solamente una lipo, pero en realidad yo no tenía grasa, sino piel. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, generalmente esto se recomienda hacer un tratamiento conjunto. Cuando te hacemos una abdominoplastia también hacemos un poco de lipo, porque eso nos ayuda a moldear la figura, el contorno corporal. Y por más flaca que sea la mujer, siempre hay un poquito de grasa que se puede retirar. Pero el hecho de realizar una lipo abdominoplastia, o sea, la lipectomía, que es el retiro del tejido, ya generalmente es cuando uno ha tenido una pérdida de peso importante o cuando ha sido mamá. Hay una pérdida de la elasticidad de los tejidos, entonces es como que tiende a colgarse. Y si yo solo te hago una lipoescultura, le estoy quitando el relleno a esa piel y va a caer más. O sea, le quitaste la grasa, pero la piel sigue. La piel se va a mantener ahí, porque ya después de cierta edad nosotros perdemos la capacidad de que la piel se retraiga, ¿sí? Entonces es como que las fibras de elastina se estiran y ya la piel comienza a caer, a colgar. Entonces es muy necesario ahí hacer una excisión, o sea, retirar ese tejido que está sobrando. Por ende, eso va a costar más que una simple lipo, ¿no? Claro que sí, porque la lipo es retirar la grasa, pero ahí tú haces unos orificios pequeños por donde ingresan las cánulas y donde haces la extracción de la grasa, mientras que en la abdominoplastia nosotros hacemos un levantamiento de un colgajo abdominal de todo lo que es la piel y el celular subcutáneo del abdomen, lo levantamos hasta acá. Hacemos un túnel y también vemos si es que tu pared abdominal está bien, si es competente, si está cerrada totalmente, porque hay algo que se llama diastasis de los músculos rectos, que es la separación. Generalmente se da después de embarazos y nosotros ahí lo que hacemos es una aplicatura, que es acercar a la línea media estos músculos y colocamos una sutura para que el abdomen quede más firme. Y eso obviamente te afina la cintura. Qué lindo, o sea, ahí ya, porque claro, yo me acuerdo clarito que yo decía, yo me quiero hacerme, no, Steffi, o sea, eres candidata para hacerte la mini abdo o la abdo, porque esto te va a ayudar a que justamente tensar piel. ¿Y cuál es la diferencia entre una abdominoplastia completa y una mini abdominoplastia? Bueno, en esta la variación es si te tenemos que movilizar el ombligo. En la abdominoplastia completa el ombligo se va a mover, o sea, vamos a tener que hacer un neoombligo, un nuevo ombligo, porque baja tanto la piel desde acá arriba que realmente este borde que está sobre tu ombligo va a quedar en el pubis. Horrible, triste, claro. Hay que movilizarlo, porque esto, si nosotros dejamos esta piel aquí, se va a caer sobre el ombligo y se va a ver mal, se va a ver como un ombligo triste. Entonces lo ideal es movilizar todo eso y nos toca reposicionar el ombligo. Y en la mini abdominoplastia es para mujeres que tienen flacidez, pero más esa flacidez está localizada en el hemiabdomen bajo. Entonces ahí se hace un corte que moviliza solamente esta parte de acá abajo y generalmente el ombligo se queda en su sitio. Es prácticamente cuando hay exceso de piel más en la parte baja, ¿no? Exactamente. Más para las mamitas podría ser, ¿no? Porque cuando una persona es obesa y baja de peso, ahí sí vendría desde arriba. Claro, mira, en el caso de las pacientes posbariátricas que tienen pérdidas masivas de peso, en ellas hay incluso otras técnicas. A veces hay que hacer un abdomino circular, que es en la parte de atrás también, o hay otra técnica que se llama en flor de lis, en que la cicatriz te queda como un ancla, porque ellas tienen demasiada piel, entonces hay que sacar en el eje transversal también, y sacamos un ojal de piel de esta parte y se cierra. Ajá, entonces por eso te digo, o sea, cada paciente es distinta, sí. Cada paciente es un mundo. Tú no puedes decir que, o sea, las técnicas son estándares, pero hay muchas, hay una variedad
para cada caso. Entonces, y aparte a veces es también preferencia de la paciente, hay muchas implicaciones en esto. Y ya saben, nada que cómo, cuánto, tiene que revisarte para saber, no todas somos iguales. Tengo otra consulta. Una paciente cuando una paciente se realiza, en este caso vamos a hablar de liposucción, después hago la pregunta por la abdo. Una paciente que se realice una liposucción, ¿qué tiempo de recuperación tiene? Bueno, depende de la actividad que tú realices, ¿sí? Pero generalmente los días más críticos son los 2, 3 primeros días. No te voy a mentir, esto depende, el manejo del dolor, el reinicio de actividades y todo eso, depende mucho del umbral del dolor de cada paciente. Y por ejemplo, yo me he dado cuenta ya en todos estos años, las mujeres que tienen hijos suelen manejar mejor el dolor que las que todavía no han sido mamás. Porque es como que el cuerpo ya cambia su configuración, exacto, es como que ya tolera otro tipo de estímulos. Entonces, pacientes a veces muy jovencitas tienen un poco más de dolor, pero ahora tenemos muchísimas herramientas. Hay muchos fármacos que se pueden usar para controlar el dolor. También manejamos bomba del dolor postoperatoria. La paciente se va con su bombita conectada a su casa al día siguiente de si todo está bien. Y con esa bomba puede estar hasta 2 días y le ayuda a manejar los días que son más molestosos. O sea, eso le va a ayudar a que no sienta tanto el dolor en su recuperación. Exacto. Pero eso te digo, es muy variable. Yo he tenido pacientes que al otro día están sentadas, están bañadas, peinadas como si nada. Y hay la otra paciente que está como postrada y que le duele todo. O sea, es muy, muy variable. Es muy variable. Ajá, entonces, pero ¿y la recuperación en sí? ¿Cuántos días debe hacer reposo? ¿Gradas? Eso ya, reposo en la lipoescultura generalmente se recomienda unos 8 días. ¿Absoluto? Reposo, no, de hecho debes caminar. De hecho, nosotros les mandamos a que caminen el día siguiente. A veces si la cirugía es temprano, en la noche mismo ya se pide a enfermería que la paciente se levante, porque eso nos ayuda a evitar que vaya a haber alguna trombosis. Hay que movilizarse tempranamente. Entonces, más es el tema del ejercicio, porque la paciente, lo típico que te pregunta es ¿cuándo puedo hacer ejercicio? A veces nunca han hecho ejercicio en su vida, pero es lo primero que te preguntan. Pero generalmente se recomienda que el ejercicio físico sea retomado más o menos al mes después de una lipoescultura. ¿Por qué? Por cuestiones de la inflamación. La inflamación nosotros sabemos que dura hasta de 21 a 28 días, entonces por eso es la recomendación, para evitar la retención de líquidos, que el cuerpo se estrese, porque es un cuerpo que está sanando. Tengo una lipo, a veces la paciente dice, no tengo nada, porque solo se ve 2, 3, 4 pequeñas incisiones. Pero por dentro tu cuerpo está tiene un montón de heridas, porque nosotros ingresamos con la cánula y cada vez que ingresa la cánula hace un canal y eso es una herida. Entonces es un cuerpo que se está recuperando y por ende tienes que darle tiempo para que se vaya. ¿Y su alimentación? La alimentación igual siempre se da la explicación de qué alimentos le sugerimos no consumir, evitar durante los primeros 8 días. Generalmente en una lipo lo que recomendamos es no consumir carne roja por el hecho de que la digestión es más pesada, más lenta. Y como vas a estar con la faja y como vas a estar no moviéndote como lo haces habitualmente, entonces el intestino es como que se vuelve más lenta la digestión. Les recomendamos evitar esto, evitar lácteos, evitar legumbres, cosas que te puedan inflamar. Excelente, porque a veces también tenemos miedo y cuándo puedo comer, cuándo no. Al siguiente día están comiendo, pero obviamente con la dieta que en este caso el especialista lo da. Y mi Steffi, cuéntame un poquito sobre, hay muchas personas que tienen ese mito. ¿Será que me vuelvo a engordar? Ay, no, es que si te operas viene el efecto rebote. ¿Has escuchado? Cuéntanos un poquito, es un mito, ¿es verdad? Mira, te puedes volver a engordar, puedes volver a subir de peso. Por eso es tan importante que la paciente esté dentro de un peso estable cuando se va a operar. Perdón que te corte. ¿Te puedes volver a engordar por la cirugía? ¿O qué? Porque la gente piensa que la cirugía tiene el efecto rebote. O sea, no. Yo he escuchado eso. A ver, mira, Steffi, si tú eres una persona que tiene buenos hábitos, yo por eso cuando hay igual otra cosa aquí. Por ejemplo, alguien que está con sobrepeso piensa que haciéndose una lipo va a bajar de peso. No es así, la lipo no es para bajar de peso.
La lipoescultura, de hecho, se hace en pacientes que están dentro de un peso sano, de un rango normal de peso, y es un tratamiento para dar una mejoría del contorno corporal. Moldear. Exactamente. Ahora, si yo no llevo una dieta, no hablemos de dieta, hablemos de una nutrición adecuada. Si yo no realizo un ejercicio físico adecuado, obviamente, y comienzo a comer, conservo malos hábitos que tenía antes de operarme, por supuesto que voy a volver a retomar ese peso previo a la cirugía, incluso podría subir más. Lo que pasa es que al principio, cuando tú te operas, los primeros días, obviamente tu cuerpo se tiene que sanar. Entonces, todo lo que tú te alimentas, el cuerpo lo va a utilizar para que tú cicatrices las heridas, para que sanes, para que te vuelvas a la normalidad. Entonces, incluso los pacientes bajan de peso después de la cirugía. Claro. Pero si yo no conservo unos buenos hábitos, voy a volver a subir de peso. Y algunas incluso suben más. Porque es como que se confían, pero ahí ya son otros factores. No es por la cirugía como tal que vas a subir más. Porque esto no es un tratamiento hormonal, por ejemplo, que decir que te va a modificar y que te va a subir el cortisol o cosas así. Es más por este tema de que se confían. Y come porque se ve bien. Exacto, exactamente. No tienes un control. Entonces yo generalmente a mis pacientes siempre les recomiendo que traten de cambiar su mentalidad, de que traten de adaptar alguna rutina de ejercicio. No que te vuelvas un deportista de élite y que vayas a correr maratones, pero sí que hagas alguna actividad que te guste, y aparte de eso también ayuda emocionalmente, mentalmente, en muchas otras áreas. Perfecto. Y algo que también, y de hecho lo he visto, mi Steffi, no sé, aquí tú me vas a quitar la duda, o no sé si es mito o verdad, igual. Normalmente vamos a hablar ahora de la abdominoplastia. Cuando las mujeres se realizan la abdominoplastia, que estamos hablando que es el retiro de la piel, ya nos explicaste, ya me quedó claro, chicas, igual. Ya entendí que la liposucción es para moldear y ya entendí que la abdominoplastia es para retirar piel. Estoy bien. Ok, cuando una mujer se realiza la abdominoplastia, es decir, se retira el exceso de piel en abdomen, tal vez se pone grasa en glúteos cuando realizas también la lipo. He visto y he escuchado que cuando tiendes cuando ya te empiezas a engordar, es muy difícil que la grasa vuelva al abdomen donde tú retiraste piel y más bien vaya a donde tú pusiste grasa. ¿Qué tan real es esto? Mira, lo que pasa es que en el cuerpo, histológicamente, la grasa está formada por células que se llaman adipocitos. Entonces, hay una teoría con los adipocitos. Supuestamente nosotros tenemos una cantidad de adipocitos cuando nacemos y estos se multiplican hasta la adolescencia. La teoría es que después de la adolescencia el adipocito no se multiplica, solo crece, aumenta de tamaño. Entonces, si esto fuera real, yo me opero y de donde me sacan ya tal vez no me voy a engordar. Va a crecer un poco ese adipocito, pero tampoco es que va a ser enorme. Pero eso es muy variable. Créeme que hay pacientes que sí es cierto, se han engordado de las áreas de donde no se les ha hecho la lipo. Por ejemplo, si te hacemos una lipo de la parte corporal y no te hicimos brazos o las piernas, tiendes a acumular más grasa ahí porque de ahí no salieron adipocitos y esos comenzaron a crecer más. Pero también sí puedes volver a tener barriga. O sea, puede volver a crecer el abdomen o puede ensancharse la cintura porque nosotros no solo acumulamos grasa bajo la piel. Hay otro tipo de grasa que está dentro de la cavidad abdominal, en el epiplon, que es una membrana que recubre los órganos intestinales, que generalmente los hombres acumulan más dentro, en ese tipo de grasa. Pero, por ejemplo, la mujer no acumula mucho esa grasa hasta que llega a la menopausia. Llega a la menopausia y comienza a acumular esa grasa visceral. Entonces, otra vez puede llegar a tener un abdomen globoso. Mira, pero me encantó esto que nos explicaste de la grasa. O sea, sí también tiene un poco, ¿no? O sea, puedes como que... No es que no te va a salir la grasa ahí, porque si estamos come, yo ya te entendí que el efecto rebote no es por la cirugía, sino por la muela. No, mentira. Entonces... Pero es difícil, ¿no? Donde tú ya sacaste piel es mucho más difícil que crezca la grasa que donde no retiraste piel. Qué excelente pregunta. Y bueno, para ya finalizar un poquito esto,
que también quería, bueno, antes de finalizar, más bien quiero hacerte esta pregunta. Ya nos explicaste del tiempo de recuperación en una lipo. Ahora, si te haces una abdominoplastia, ¿requiere más días de recuperación que una liposucción? Generalmente sí, por el tema de las heridas y por el tema de que lo más frecuente es dejar un drenaje. Porque como te dije, nosotros levantamos un tejido hasta acá arriba y obviamente se despega todo ese tejido y se deja drenajes para que evacúe la sangre residual que queda ahí o los líquidos y evitar que eso se quede ahí acumulado. Entonces el drenaje se lo quita el sexto día, quinto, sexto día, máximo 8 días dependiendo del débito. Entonces tú según eso vas evaluando y retiras el drenaje. Pero obviamente hay que tener un poquito más de reposo porque hay este tema de que son unas heridas grandes. Ahí dejamos una sutura que va generalmente de un extremo al otro del abdomen. Entonces hay que esperar a que el cuerpo sane, que se cicatrice, que se selle bien. Entonces el reposo, como te digo, igual, la deambulación es al día siguiente. Pero obviamente no te vamos a permitir que estés alzando pesos, que si tienes un bebé le estés amarcando al bebé, o que estés expuesta a fuentes de calor, cocinando, haciendo ese tipo de actividades. Eso sí, vamos a esperar que por lo menos pase unas 3 a 4 semanas, que es cuando nosotros ya vemos que se ha sellado totalmente la herida y que la herida ya está un poquito más, estamos más seguros de que está ya cicatrizando. Ajá. Tengo otra pregunta, mi Steffi. Normalmente cuando realizas estos procedimientos hay mujeres que dicen, no, es que aún no se me nota y el doctor me dijo que estoy hinchada, que el resultado voy a ver al 6º mes, pero hay mujeres que dicen, no, al siguiente día yo ya me veía perfecta. Cuéntanos un poquito cuál es la realidad, en qué momento, porque hay la que dice que al siguiente día se ve perfecta y hay la que dice que se demora mucho tiempo. ¿Cuál es la verdad? Las dos tienen razón. ¿Ya? Es que eso te digo, Steffi, en esta cosa, tú no puedes tomarte como ejemplo a otra persona. Cada ser humano es un mundo. Y por eso es que en medicina nada es literal, ¿sí? Entonces, se debe tomar mucho. Tú puedes decirle al paciente, puede ser que yo te diga, Steffi, ya te hicimos tu lipoabdominoplastia y tienes que tener un mes de reposo. Y por ahí pasó que te sacamos el dren y igual tú hiciste algún esfuerzo extra o no te pusiste la faja, hiciste un seroma. Y me va a tocar drenarte el seroma y obviamente eso va a hacer que se prolonguen tus días de parar, de trabajar, de hacer alguna cosa. Entonces, uno le da un tiempo aproximado. Nosotros por eso siempre siempre vas a ver que a algún cirujano le haces una pregunta y te ponen de tanto a tanto, te ponen un intervalo y te ponen aproximadamente. Nosotros no podemos decirte, sí, son 5 días y en 5 días va a estar perfecta. Hay pacientes que tienden a inflamarse más que otras, porque su drenaje linfático es más lento, porque no se hidrató bien y retuvo más líquidos, porque su alimentación es distinta, porque es una persona que ya antes de la cirugía ella hacía ejercicio y la otra no. Entonces hay muchísimos factores que van a hacer que tú estés perfectamente desinflamada al mes de tu cirugía y que tu amiga al 3er mes siga con un poco de retención de líquidos y que a pesar de que le mandas a hacer los masajes y le hacen radiofrecuencia y le hacen ultrasonido, sigue reteniendo un poco. Entonces hay cosas que ya son factores propios de cada paciente. O sea, claro, depende mucho el cuerpo, entonces puedes estar regia al mes como puedes demorarte de 3 a 6 meses. Me encanta. Qué excelente para quitarnos esos mitos de la cabecita. ¿Y qué consejos les darías tú a estas mujeres que consideran hacerse su cirugía plástica por primera vez? Bueno, primero, cuando tú quieres hacerte, o sea, hay muchos tipos de pacientes. Yo he tenido muchos pacientes, hay el paciente que todavía no toma la decisión y que va con un cirujano, va con otro cirujano. A veces es eso, que no encuentras un cirujano que te dé esa confianza, porque eso es importantísimo. Yo considero que es algo que es primordial para que las cosas salgan bien. Y que lo hagan con paciencia, que no sea una decisión tomada porque me hizo un comentario el esposo, el novio, el vecino, de que, como que te has engordado, cosas así. Tiene que ser algo que tú tengas ya un buen tiempo, que tú digas,
por ejemplo, que te quieras hacer un aumento de senos. Que sea algo que de verdad tú digas, yo siento que necesito, porque quiero lucir un escote con una blusa y algo que te vaya a satisfacer a ti, que no lo hagas por otras personas. Yo pienso que eso es la decisión más importante para hacerse una cirugía plástica, para que tú te sientas tranquila, para que te sientas feliz, incluso para que tengas esa confianza de realizártela y la satisfacción posterior. Es eso, tomar una decisión desde tu interior, desde una cosa que digas, me va a ayudar en mi autoestima, me va a ayudar en mi autovaloración, en mi seguridad, más que nada. Uh-huh. Porque hay mucho, yo me he dado cuenta que uno de los factores de las pacientes que tienen más inconformidades es cuando ellas vienen con el deseo que fue instaurado por otra persona o porque alguien más les sugirió que se hagan la cirugía. Esas pacientes son las que se están mirando a cada rato y como que algo no les gusta, como que desde que empezó está molestosa, no mentira. Bueno, sí, hay inconformidad. Puede ser que tengas una inconformidad y a veces uno tiene que, por eso te digo, hay que ver, por eso es importantísimo ver a la paciente, porque yo he tenido pacientes que, por ejemplo, vienen a la consulta y se quieren hacer algo y están perfectas. Uh-huh. Entonces tú dices, o sea, esta mujer está muy bonita, tiene unas facciones bonitas, tiene una nariz muy bonita, ¿para qué se quiere cambiar? O sea, realmente uno tiene que también ser ético en esa parte y ver si hay algún trasfondo psicológico con esta paciente. O sea, tú sí dirías, no es necesario, qué sé yo, una rinoplastia. He tenido casos así, Steffi. Porque hay médicos que, ahí sí, como se dice vulgarmente, por cobrar. Créeme que eso hay en todo lado, o sea, hay muchísimo de eso. Muy poca gente te va a decir, no te voy a operar porque tú no tienes las condiciones para operarte, ya sea psicológicamente o físicamente, porque esa es otra cosa de la que ya, por ejemplo, pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen un exceso de peso, que tienen un problema ya que es algo metabólico y que debería resolverse eso primero antes que pensar en hacer una cirugía de contorno corporal, una cirugía estética. Y a ellos no les importa, ellos simplemente por cobrarte en la condición que tú estés te operan. Uh-huh. Y el resultado no va a ser óptimo porque la paciente viene con una idea en la cabeza porque ve en el Instagram, ve en todas las redes sociales y dice, yo quiero quedar así. Ahora viene la paciente con la foto y te dice, yo quiero esto. Y no es así porque yo puedo moldear la parte exterior, pero por ejemplo el contorno, la estructura ósea es distinta en cada persona. Entonces si yo tengo un esqueleto que no hay un espacio adecuado entre mi cresta ilíaca y mi caja torácica, no le puedo dar una cintura de avispa a esa paciente. Qué importante, porque sí he escuchado que dicen, yo me operé, pero mira, tú tienes la cintura pero estoy cuadrada. Ya no es, o sea, depende ya ahí tu espacio. Vamos con la última pregunta ya para poder finalizar, y es ¿qué tan importante es para las mujeres mantener el equilibrio entre tu belleza física y tu belleza interna? ¿Qué les dirías? Bueno, pues como te dije, Steffi, conmigo misma yo trato de mantener esa parte personal, la parte profesional, la parte familiar, las amistades. Todo es un conjunto. Entonces, por eso te digo, por eso es tan importante ir a la consulta, conocerte, ver qué ser humano es el que tienes enfrente, para ver qué le puedes ofrecer a esa mujer, a esa persona, qué es lo que está detrás, porque siempre hay algo que está detrás de ese deseo de cambiar alguna cosa, de mejorar, porque hay mujeres que son guapísimas y que igual van para darse un mantenimiento, como así decirlo, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho conocer a mis pacientes. Yo siempre les pregunto qué actividad realizan, si hacen algún tipo de ejercicio. Para mí es súper importante esa parte también, porque nos ayuda a mantenernos con salud, no solo física, sino también mental, emocional, y es súper importante balancear todas esas áreas. Muchísimas gracias, Steffi, qué lindo escucharte, gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros era importante no tener
un influencer, un médico que tal vez venda fotografías, sino un profesional que nos hable netamente de este tema, que teníamos curiosidad algunas, no solo mujeres, sino también varones. Gracias nuevamente, Steffi, por estar aquí. Agradecerles a ustedes por habernos escuchado en este episodio. No se olviden darle like y ponernos en sus comentarios qué tema les gustaría tratar, porque estamos siempre para satisfacerles a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.